Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Sin duda alguna, Masters, el poder más destructivo del lado oscuro de la fuerza del que se tenga registro en la historia de Star Wars son justo los poderosos rayos de la fuerza, una técnica avanzada de este lado ocultista que dominaban varios grandes maestros oscuros como Snoke, Darth Tyrannus o el mismísimo Darth Sidious. Y justamente al buen Palpatine es el que más lo hemos visto en diferentes partes de la saga utilizar sus poderosos torrentes eléctricos para acabar con sus rivales. Lo vimos claro con Yoda en su épico combate en el Senado durante el episodio 3, pero también ante Luke Skywalker propinándole una terrible tortura que el Sith pensaba que sería el fin de este joven Jedi. Pero también hay otro gran momento en la saga donde Darth Sidious usó sus poderosos torrentes eléctricos para intentar acabar con otro enemigo, y con esto claro me refiero a su combate a muerte contra el maestro Jedi Mace Windu a la mitad de la venganza de los Sith, donde ahí al caer derrotado por el Jedi y como un último recurso, Sidious utilizaría su poder oscuro para intentar derribar al Jedi, pero este con su sable de luz le rebotaría a los rayos oscuros que emanaban precisamente de las gemas de Sidious, lo cual terminaría en una terrible deformación del rostro de Darth Sidious al serle devueltos sus propios rayos de la fuerza oscuros, algo que lo haría verse de forma bastante monstruosa de ahí en adelante y que justo el Sith también usaría ante el Senado como la coartada perfecta para demostrarle a todo el mundo en la galaxia que los Jedi lo habían traicionado e infligido tales heridas que llevaría para siempre consigo. Sin embargo, justo ese hecho, al compararlo con el ataque que recibió Luke Skywalker de parte del mismo Palpatine con sus rayos de la fuerza, tuvo un resultado muy pero muy distinto en el joven Jedi, ya que a pesar de que Sidious lo atacó por varios minutos torturándolo con esos destructivos rayos, estos pues no deformaron la carne de Luke Skywalker, como si lo hicieron antes con el rostro de Palpatine cuando Mace Windu le devolvió el torrente eléctrico al Sith. Y esta enorme diferencia en el rostro de Luke contra el rostro deformado de Palpatine justo hace que nos preguntemos ¿por qué los rayos de la fuerza no deformaron la cara de Luke como si lo hicieron en el rostro de Sidious? Pues justo esto tiene un trasfondo muy interesante en torno a la historia de la saga. Claro, tenemos que considerar que está el pequeño detalle que el regreso del Jedi y la venganza de los Sith, donde ocurren estos dos sucesos, son películas ideadas por George Lucas en diferentes momentos de su vida con 22 años de diferencia. Así que por un lado, Lucas tenía ideas diferentes en un inicio de cómo funcionaban ciertas cosas. No nos olvidemos que el hecho de que Luke y Leia fueran hermanos no se ideó hasta justamente el regreso del Jedi. Así que el funcionamiento y el daño masivo que podrían hacer los rayos de la fuerza muy probablemente no se refinó sino hasta 2 décadas más tarde cuando hizo Lucas el episodio 3. Sin embargo, algunos fans de la saga han teorizado que Palpatine bien pudo haber usado ese poder azul conocido como la alquimia Sith para poder ocultar su verdadero rostro desfigurado y que este pues se haya revelado en el episodio 3 tras sus potentes rayos. Esto pues bien podría ser una posibilidad, pero a ciencia cierta, Masters, no hay ninguna evidencia sólida en todo el contenido de Star Wars que respalde esta teoría. Así que hay en realidad otra cosa mucho más profunda que explica esta enorme diferencia entre el daño de Luke y el de Palpatine al recibir rayos en sus rostros. Y mucho de esto, Masters, se nos complementa y se nos describe a profundidad en cada una de las novelas de las películas, tanto la de la venganza de los Sith escrita por Matthew Stover como también la del regreso del Jedi escrita por James Caan. Sí, lo sé, las dos son técnicamente Legends, pero ambas en su tiempo tuvieron la aprobación de Lucasfilm y sobre todo fueron hechas al mismo tiempo que cuando se liberó cada una de estas dos películas, por lo que en este sentido forman parte del mismo contexto histórico con la que fueron también construidas originalmente estos dos filmes. Ok, por un lado, primero veamos lo que pasa con Luke en el regreso del Jedi. Aquí en la película vemos que cuando Palpatine lo golpea, inicialmente él sale lanzado al suelo por el poder del torrente eléctrico. Sin embargo, en la novela esto es ligeramente distinto, ya que precisamente Luke, al ser atacado por Palpatine, instintivamente intenta desviar con sus manos los rayos. Aquí se nos explica que Luke entiende que los rayos, al ser un poder de la fuerza, podían ser devueltos también por medio de la fuerza. Sin embargo, esto era un poder tan nuevo y desconocido para él que termina siendo empujado al suelo y a la barrera, como también pasa en el film.
Y aquí pues se nos describe que literalmente los rayos de Palpatine comenzaron a desgarrar las entrañas de Luke, buscando ahí el contacto con masa, y se nos explica que el joven Jedi sintió una instantánea y agónica confusión, porque nunca antes había oído hablar de tal corrupción de la fuerza, y mucho menos la había experimentado. Esto nos habla de la profunda ignorancia de Luke, pero también en esta primera parte lo que siente el Jedi del ataque de Palpatine lo hacen que él estuviese convulsionándose del dolor, con las rodillas también doblándose y con sus poderes en reflujo. Esto también es importante porque nos habla que Palpatine, al ser un auténtico maestro, usó solo el poder necesario para sacarlo de balance y aturdirlo al mismo tiempo de gran forma mediante el dolor que desgarraba las entrañas de Luke. Y después de todo se nos dice claramente que fue la primera experiencia de Luke con algo así. En este sentido, algo parecido pero mucho menos intenso y constante a lo que hizo Palpatine fue justo lo que hizo Snoke con Kylo Ren en Los Últimos Jedi, lanzando ahí un rayo hacia el suelo para que rebotara contra el aprendiz cuando fue un tanto insolente como un medio de una tortura rápida. Pero claro, a diferencia de esta escena, con Sidious el poder solo aumentaría. Y justo ahí está la gran clave del lado de Luke. En un principio, pues, Palpatine, al sentirse victorioso y con un Luke que tiró su sable de luz para no caer víctima de su propia oscuridad, esto lo dejó totalmente indefenso. Además, claro, de su ignorancia hacia los rayos de la fuerza. Palpatine, pues, no tenía razón alguna para sentirse amenazado, dado a que Luke estaba ya en el suelo y estaba desarmado. Solo, pues, necesitaba aumentar la potencia de sus rayos para matarlo. Aquí, pues, por segundos el Sith básicamente juguetea con Luke y sus rayos torturándolo. Y jamás imagina cuando Vader busca su regazo como un perrito asustado que el aprendiz estaba a punto de traicionarlo con su gran redención. Lo importante, pues, es que Palpatine, tanto en la película como en la novela, tiene una pausa para demostrarle quién era en realidad él con sus terribles poderes. Y ahí le advierte a Luke antes de tirarle el último rayo mortal que, dada su falta de visión, ahora moriría. Aquí es donde de verdad Palpatine tira su rayo solo por unos segundos con su verdadero poder. Literalmente se nos dice en la novela que ahí fue cuando los rayos sí aumentaron en su intensidad. Sin embargo, esto solo es unos segundos, hasta que Vader pues termina por liberar a su hijo, recibiendo él la peor parte, que termina ahí matando al padre y salvando al hijo sin herida aparente. Palpatine en esta parte solo al final atacó con su verdadero poder. Sin embargo, la cosa es muy pero muy distinta en la venganza de los Sith, ya que Sidious y Windu venían de un largo combate con sus sables de luz, donde el Sith parecería por un momento al matar a 3 Jedi que podría ganar. Sin embargo, en la novela de la película se nos explica extensamente cómo Mace Windu usó el Vaapad, la séptima forma de combate, con su sable para canalizar la propia oscuridad que recibía de los ataques de Palpatine. Y así poco a poco logró regresársela al Sith hasta que terminó por desarmarlo, descubriendo ahí el verdadero punto de ruptura del Sith. Mace, pues, con su infinito conocimiento y siendo quizás el mejor duelista de toda la Orden Jedi, fue el único que pudo derrotar a Sidious en combate. Pero es ahí, al verse derrotado y sin armas, que Palpatine no tiene otra opción que usar todo su torrente eléctrico para intentar salvarse. Y eso termina siendo la propia perdición del Sith para salir tan deformado. Y aquí, si repasamos esa escena de la venganza de los Sith, vemos que Palpatine está usando como un último recurso su poder eléctrico ante Windu, unos que salen de sus dedos proveniente del dolor más profundo del Sith convertidos en furia. Pero como les explicaba antes, Windu ya le llevaba ganada la partida y está usando su Vaapad. Por eso de inmediato e instintivamente usa su sable de luz amatista para detener los rayos y devolvérselos a Sidious. Y si exploramos también lo que nos dice la novela del episodio 3, en el momento justo que se hace el circuito entre los rayos de Palpatine y el sable amatista de Windu, la cosa termina siendo mucho más clara. Porque ese momento de una terrible tensión se nos explica de la siguiente manera cuando Mace usaba esta forma de combate en contra del Sith, a lo cual un breve fragmento nos explica lo siguiente. El Vaapad es algo más que un estilo de combate, es un estado mental, un canal para la oscuridad. El poder pasó hasta él y volvió a salir sin tocarlo. El circuito se cerró, devolviendo el rayo hasta su fuente. Palpatine se tambaleó, profiriendo un rugido, pero la restallante energía que brotaba de sus manos solo se intensificó. Alimentaba el poder con su dolor.
Aquí pues se nos dice que Palpatine intensificó aún más su poder a pesar de estar ya al borde de la muerte. Pero a pesar de todo lo que hace, no pudo tocar a Mace Windu con sus rayos, precisamente porque el Jedi estaba usando el Vaapad y Windu pues con esta técnica hizo que los rayos lo atravesaran a él y su sable sin siquiera recibir daño alguno. Y esto pues creó un circuito que se lo devolvió en su máxima expresión al Sith. Por eso pues cuando este circuito eléctrico solo continuó y continuó varios segundos más intensamente, la novela pues termina por ser bastante descriptiva al describirnos, como también sucede en el film, que la piel de Palpatine fluyó como el aceite, como si el músculo de debajo se estuviera quemando, como si hasta los huesos de su cráneo se estuvieran ablandando, doblando e hinchando, deformados ahí por el calor y la presión de su odio eléctrico. Esto pues termina por explicar qué es lo que en realidad sucede aquí, Masters, ya que Luke, al solo ser un caballero, era inexperto comparado con un maestro sumamente preparado como lo era Mace Windu. Por un lado, pues Palpatine tampoco usó todo su poder con Luke, lo cual esto también contribuyó a no deformarle su cara, porque en gran parte del tiempo en el regreso del Jedi el Sith jugueteó con Skywalker, pero esto no fue así con Mace Windu, como pudimos ver tanto en la película como en la novela del episodio 3. Sidious pues estaba intentando salvar su vida y atacó con todo lo que tuvo y aún así no fue suficiente. Por lo que aquí es donde la maestría del Jedi sale a relucir, a diferencia de la inexperiencia de Luke, que poco pudo hacer, porque es en realidad su padre el que lo termina salvando. Mace Windu, pues con todo su conocimiento en la fuerza, en los puntos de ruptura y sobre todo en el Vaapad, es el que logra hacer este circuito junto con su espada para hacer que la cara de Sidious se deforme. Eso es el factor clave, sumado a la soberbia del Sith al enfrentarse a Luke, lo que nos trae en sí resultados tan pero tan distintos en un Luke nada deformado en su rostro al recibir los rayos, contra un Palpatine que tiene serias deformaciones y quemaduras por su propio poder oscuro. Así que, como podemos ver, es en realidad el verdadero conocimiento en la fuerza para contrarrestar el lado oscuro lo que hizo que Palpatine recibiera esas terribles heridas en su rostro, porque cada poder que lanzaba era finamente rebotado por Mace Windu en una tarea que para nada fue fácil, porque para el Jedi le costó mucho trabajo dominarlo hasta que Palpatine se terminó rindiendo y puso todas sus veladoras en Anakin Skywalker. Y bueno, ya sabemos cómo terminó eso, con una orden Jedi vuelta en cenizas en el momento mismo que Anakin tomó su elección para convertirse al lado oscuro de la fuerza y salvar a Palpatine. Pero si también te interesa conocer una historia similar a esta, sobre por qué ningún Jedi pudo detectar la fuerza en Palpatine durante las precuelas, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales, junto con más aventuras de la saga que de seguro serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.